Muy buenas noches, mis queridos video escuchas. En esta noche nuevamente queremos llamar su atención hacia algo que es fundamental para que andemos como es digno del Señor. El contexto nos dice agradándole en todo, y eso es lo que muchas veces el pueblo y los creyentes caen en ese error de cortar los textos y de solamente tomar la parte que les parece más accesible o que les parece más agradable. Y en este caso, cuando hablamos de este texto, que es el capítulo 1 y el verso 10 de la carta a los Colosenses, el apóstol San Pablo menciona esta situación de andar como es digno del Señor, dice, agradándole en todo. Y también nos dice que fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que lo que Dios le agrada, forma de caminar con dignidad delante de Dios, es que llevemos frutos. Porque dice el Señor Jesucristo en otra ocasión también, cita que Él va a ser glorificado en que llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Es decir, que seamos constantes, que seamos fieles al llamado, a la ordenanza que Dios nos dio de fructificar en toda buena obra. Y es lógico que ese fruto se lleve a cabo porque es algo que está ya estipulado en el diario vivir, en el hogar del creyente. Por eso es necesario que entienda y que entendamos todos que hay una manera de caminar, de andar en esta vida. Y nos dice el apóstol que es fructificando en toda buena obra, y eso es andar como es digno del Señor. Entonces, y cuando hablamos de ese andar con dignidad y de ese fructificar en toda buena obra, estamos hablando de algo que es muy natural, porque se nos ha rescatado, dice que el Señor nos ha rescatado con su sangre, con su muerte, de la esclavitud del pecado, de la corrupción en que estábamos hundidos. Dice en el verso 20, dice, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero nos ha reconciliado. Dice, en el cuerpo de su carne, por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Fíjate qué hermoso que el caminar con dignidad o como es digno del Señor, fructificando en toda buena obra, es una obra de Él, es la obra que Él llevó a cabo en nuestras vidas. No es algo que nosotros conseguimos o hacemos a partir de algo de alguna cualidad que nos tengamos, sino es algo que parte de la obra de Dios en la vida de nosotros a través del sacrificio de Cristo y de la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario. Por eso nos dice el apóstol San Juan que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y de ahí parte ese caminar con dignidad, ese caminar como es digno del Señor y ese fructificar en toda buena obra. Entonces, hermano, yo quisiera que usted tuviera ese cuidado de leer todo el texto de la Escritura, sea una carta o sea todo el compendio de todo el Nuevo Testamento, de toda la Biblia, porque ahí va a encontrar la respuesta y la solución a todas sus dudas. Hay sectas, hay grupos religiosos engañadores que se dedican, y pues les paga Satanás les paga con la riqueza, los placeres y la fama de este mundo, y que se dedican a pervertir el Evangelio, a desvirtuarlo y a mutilarlo, y lo hacen con ese propósito,
Le dicen, sí, hay que andar como es digno del Señor, pero no le dicen qué es andar como es digno del Señor. Ellos quieren que usted crea que usted anda con dignidad porque usted cree que, porque usted dice o confiesa que es cristiano, y porque va a la iglesia, y porque sigue ciertos ritos y ciertas ordenanzas de la asociación donde usted se reúne. Pero eso no es andar con dignidad, o andar como es digno del Señor. Porque dice que andar como es digno del Señor es agradarle en todo, es decir, guardando nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu irreprensible para el día de la venida del Señor. Y eso es a partir de ese sacrificio que Cristo hace y de esa fe que nosotros ponemos en la muerte de Cristo y en su obra expiatoria para libertarnos de todo pecado. Y de ahí entonces viene el caminar así como es digno del Señor, fructificando en toda buena obra. Y esa es la vida del creyente y esa es la obra gloriosa de Dios. No es hacer fantasías o crear grandes organizaciones o edificar grandes instituciones. No, la obra de Dios fue dirigida a la salvación. Y la salvación no depende de qué tan grande es la organización, ni qué tan lujosos son los edificios, o cuánto poder y cuánto alcance tienen para hablar sus doctrinas o sus ideas en el mundo, sino depende de la obra que Dios hace en cada uno de los creyentes. Y es por eso que en este caso cada uno de nosotros tenemos que cuidar y estar al pendiente de nuestra salvación, como dice el apóstol San Pablo, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, en el temor de Dios, en el cuidado, o sea, diligentes en ese cuidado de caminar en la ordenanza, en la palabra de Dios y en la confianza y en la fe de que Él hizo algo perfecto en nosotros. Porque dice que, voy a leerle algo bien hermoso, dice en el 22, en el verso 22 del capítulo 1, los Colosenses, dice, en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Por eso mucha gente divaga y mucha gente se pierde, mucha gente se desvía del camino, de la senda angosta de las pisadas de Cristo, porque han escuchado que no podemos ser santos y sin mancha. Sin mancha significa sin pecado. La santidad es la limpieza, y la limpieza representa la falta de pecado. La mancha es la suciedad, es el pecado. Pero cuando hay santidad, entonces no hay mancha, porque la vida de los hombres de Dios, los hombres santos de Dios, pues está guiada por la palabra de Dios, está dirigida por la sabiduría de Dios. Por eso dice que para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El creyente es santo y es sin mancha y es irreprensible delante de Dios, porque dice, fructifica en toda buena obra y crece en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es lo que nos va a dirigir, la lámpara que nos lleva, el mapa que nos dirige, que nos señala el camino. Y entonces eso es lo importante de la lectura, que ahí en la lectura va a encontrar usted la respuesta a las inquietudes. Si usted a alguien le dice que no puede ser santo porque nadie es santo, que todos somos pecadores, es mentiroso. Dios dice que sí, porque nuestra santidad y nuestra fidelidad y nuestra victoria no depende de nuestra obra que nosotros hacemos, sino de la obra que Cristo ya ejerció y ejecutó en el Calvario, dice, pacificando por su sangre todas las cosas, a lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y entonces encontramos que a través de esa obra que Dios ha hecho, que Jesucristo hizo en el Calvario, nos ha libertado de esa esclavitud y ya no somos siervos al pecado, ahora somos siervos a la justicia, es decir, a la ordenanza de Dios, a la enseñanza de Dios, al mandamiento de Dios. Y de esa manera, pues tenemos paz. Por eso dice, mucha paz tienen los que aman su ley, pues para ellos no hay tropiezo. Y esa es la forma en que Dios ha manejado la liberación de los seres humanos, a través de esa obra que Él hace con nosotros y hace con todo aquel que quiera, todo aquel que le reciba. Y por eso habla de un pacto que
va a ser un pacto eterno que no va a ser quebrantado y que va a consistir en que sus leyes estén grabadas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y de esa manera se asegura que nosotros vamos a caminar como es grato al Señor, como es digno del Señor, fructificando en toda buena obra. Por eso en esta noche, amigo, yo le invito a que lea la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Léala completamente. Va a encontrar usted cosas bien hermosas. Yo veía algo que me daba gusto, que encontré aquí un pasaje muy hermoso, porque habla de algo muy interesante. En el capítulo 4, en el último capítulo, y en el verso 11, dice, y Jesús, el que se llama justo, los cuales son de la circuncisión. Digo, estos son los que me ayudan en el reino de Dios y me han sido consuelo. ¿Quiénes? Pues aquí entre todos los hermanos que colaboraban con Pablo, habla de un justo, de un Jesús, que le tenía por sobrenombre el justo, los cuales son de la circuncisión. ¿Qué quiere decir son de la circuncisión? Son judíos, son hebreos, son pueblo de Dios, y estos están en Colosas o están en Roma con Pablo, porque Pablo menciona aquí que está en la prisión, está en la cárcel, y entonces estos son los que lo visitan, lo apoyan, lo ayudan para que siga adelante con su obra. Y me da gusto a mí ver que aquí están los judíos, porque no es judío el religioso que sigue ritos, sino el que es circuncidado en el corazón, que también en esta carta, cuando usted lea la carta a los Colosenses, que es lo que es el propósito en esta noche, de recomendarle que lea, porque va a encontrar todo esto que estamos hablando ahí, y va a encontrar cómo nos dice que nosotros fuimos circuncidados, que somos los que hemos sido, dice, en el cual también, en el capítulo 2, en el verso 11, nos dice así, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo. Es que hermoso. Ahí es esa maravilla, esa obra gloriosa y perfecta de aquella sombra que era la circuncisión en la carne para identificar al pueblo judío. Ahora Dios identifica al pueblo cristiano y al pueblo judío por la circuncisión, no de la carne, sino el despojamiento del pecado, del cuerpo del pecado. Y de esa manera, entonces, venimos a ser nosotros el pueblo de Dios, el pueblo judío, los verdaderos judíos. Como dice Pablo, judío no es el que lo es en la carne, sino el que lo es en el corazón, el que ha sido despojado de ese instinto malo, esos malos deseos que había y que nos enemistaban con Dios. Dice, por eso también dice más adelante, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Y despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Y ahí viene la libertad gloriosa de ese beneficio tan grande de ser libertados de esa carne de pecado, de ese cuerpo de pecado, de ese corazón malo, de esos sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, y que ahora, al ser despojados de esa célula, de esas leyes, de esos ritos que nos eran contrarios y que no podían verdaderamente libertar, porque el hombre no se libertaba del pecado porque le cortaron un pedazo del pellejo. Eso no era nada, era un símbolo de lo que Dios decía que iba a hacer, iba a quitar esa insensibilidad y nos iba a permitir tener esa cercanía, esa sensibilidad para entender su ley, su palabra, su voluntad y poderla apreciar y ponerla por obra. Entonces, hermano, gloria a Dios, cuando usted lea esta cosa, esta carta de los Colosenses, va a encontrar una fuente de sabiduría tremenda. ¿Por qué? Porque esa es la parte de que Dios nos dice que nosotros vamos a ser corroborados en su potencia y en su fortaleza. ¿Cómo? En el conocimiento de Dios, o en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que usted va a encontrar en la Biblia. En esta ocasión, en esta carta,
de Pablo a los colosenses, en la cual vienen cosas muy, muy hermosas y muy profundas y de grande trascendencia y revelación, porque por ejemplo aquí nos habla también que Jesucristo, en Él, ¿verdad? Él nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Cristo es, como usted quiere, por eso Cristo cuando le preguntaron a Él, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Tomás. Y entonces Cristo le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me habéis conocido. Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, hermano, gloria a Dios. Usted puede entender aquí por qué Pablo nos aclara, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las cosas. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Por eso, hermano, en esta noche yo le invito a que tomen la ley, así como dice el Job 22, 21. Dice Job, toma ahora la ley de su boca, ponla en tu corazón. Si te tornares al omnipotente, serás edificado, ahuyentarás de tu vida la aflicción. Es bien hermoso, hermano, la palabra de Dios que habite abundantemente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es ahí donde usted va a encontrar la respuesta y la fortaleza para que nadie me engañe con filosofías vanas, con sortilegios humanos o pensamientos humanos, sutilezas humanas, de tradiciones y de costumbres que para nada aprovechan. Porque la victoria del creyente no depende del conocimiento humano, sino depende del conocimiento de Dios, de esa revelación gloriosa que nos es dada en la Escritura, a través de la cual Dios nos educa, a través de la cual Dios se comunica y nos comunica su voluntad y nos programa para que seamos así como Él, santos. Porque ese es el propósito de Dios, santificar a su pueblo para que su pueblo pueda entrar a ese nivel y elevarse a esas alturas celestiales y puedan habitar con Él. Porque ahí no puede entrar cosa inmunda, que sea dominación y mentira. Por eso en esta noche, amigo, yo le invito a que lea la palabra de Dios. Para que la palabra de Cristo, dice el apóstol San Pablo en el capítulo 3, en el verso 16 de Colosenses, dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñando y exhortando los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en nuestros corazones al Señor. Fíjate qué hermoso, ¿no? La palabra de Cristo dice, habite en vosotros en abundancia. En abundancia. No parte de la Escritura, no pedacitos de la Escritura, no. La palabra habita abundantemente, es decir, toda la palabra de principio a fin tiene una secuencia, tiene un propósito, tiene un fin. Y esa palabra te va a traer la solución a tus incertidumbres o cuando el enemigo quiera engañarte y apartarte de la fe y arrastrarte a la esclavitud, a la servidumbre humana, tú vas a tener la respuesta en la palabra. No vas a encontrar la solución o no vas a encontrar la respuesta en otro lado más que en la palabra. Por eso su palabra permanece para siempre y por eso está grabada en nuestro corazón eternamente. Ahí va a estar en las tablas de carne de nuestro corazón. Dice que ahí es donde va a morar esa palabra que va a ser guardada y que nos va a guardar a su vez de todos esos errores y todas esas confusiones y todos esos engaños que Satanás a través de sus testaferros, de sus siervos, anda queriendo perturbar y apartar de la fe a todos los creyentes. Por eso en esta noche yo le invito a que lea la palabra de Dios y que en esa palabra encuentre esa fortaleza y encuentre esa sabiduría que lo va a guardar y que lo va a sobreedificar, lo va a arraigar y sobreedificar en Cristo, confirmándolo en la fe y así como Cristo le enseña y usted aprende, irá creciendo en la gracia y conocimiento de su Señor Jesucristo. Hasta que usted también un día, ¿verdad? Así como todos aquellos hombres de Dios que han desaparecido de esta tierra, se vaya con gozo, con alegría, se vaya contento y feliz de saber que para usted no hay condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso en esta tarde, en esta noche,
yo le invito a que, si usted no ha leído con cuidado esta palabra, esta carta del apóstol San Pablo, pues lo haga, ¿no? Y lo examine, así, lo va a estar leyendo constantemente, y cada vez que usted lo lea, Dios va a revelar algo más, lo va a ir creciendo en la gracia y el conocimiento, de tal manera que le resplandezca el Evangelio de Cristo. Y ese resplandor del Evangelio de Cristo se manifiesta en su vida. Una vida luminosa es una vida llena de frutos. Una vida luminosa en la cual el Evangelio de Cristo está presente es una vida que se puede considerar y se puede apreciar como un andar muy digno del Señor, fructificando en toda buena obra. Así que en esta noche yo le doy las gracias por su atención y lo encomiendo a eso, le doy esa tarea, le doy ese consejo. Lea la palabra de Dios. No permita que el enemigo, que el mundo y que las cuestiones religiosas y las cuestiones de la vida lo aparten y le borren esa voluntad, o le debiliten su voluntad y ese conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. Y la palabra de Dios es potencia para salvación de todo aquel que cree. Así que en esta noche, amigos, nuestra fe y nuestra confianza debe estar fundamentada única y exclusivamente en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre y nos hace sabios para la salvación. Así que, gloria a Dios, gocémonos, alegrémonos de saber que en Él estamos cumplidos, que no requerimos de más cosas, porque todo lo que es necesario para la salvación, Él nos lo ha dado, Él nos lo ha proporcionado, y lo único que nos toca a nosotros es recibirlo y ponerlo, usarlo. ¿Usarlo para qué? Pues para fortificar en toda buena obra y para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Por eso en esta tarde, amigo, yo lo invito a que sea sabio, y que también es muy importante que esa palabra de Dios opere en la vida práctica de nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Dice, a partir del capítulo 3, en el verso 17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por Él. Y luego viene aquí el consejo, dice: casadas, estad sujetos a vuestros maridos, o sea, como conviene en el Señor. Y quiere decir que la mujer debe estar sometida al marido que Dios le dio para que caminen en armonía, para que puedan educar y edificar a su casa, a sus hijos, y que puedan dar testimonio del poder de Dios, de la sabiduría de Dios en sus vidas, ya que los matrimonios en el mundo pues se juntan y no duran, se desbaratan, se desintegran, porque no hay limpieza, porque no hay verdaderamente la voluntad de Dios en su vida, no conocen la voluntad de Dios en su vida y creen que el matrimonio es nomás pasar un buen rato o usar a las personas, usarse unos a otros el tiempo que les parezca, y no es así. Dios tiene un propósito para la familia, tiene un propósito para el matrimonio, y ese propósito es preservar en nosotros esa continuidad para que las almas puedan venir a este mundo y puedan ser redimidas de sus malas costumbres, de sus pecados. Y de esa forma Dios utiliza y aconseja a las casadas en sujetar a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Es decir, que el marido también tiene que tener esa sabiduría y esa paciencia y esa mansedumbre para tratar con su mujer. De esa forma adornan, de esa manera fructifican en una buena obra, que es darles seguridad y darles firmeza a los hijos, para que la fe y la confianza esté puesta en Dios, que hace posible que sus padres vivan en armonía, que tengan un hogar tranquilo donde pueden recurrir y pueden estar protegidos. Y les dice a los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es decir, que los hijos, al ver el comportamiento de sus padres, cómo se respetan, se aman, se unen, luchan juntos para darle todo lo que se requiere a la familia, entonces ellos entienden que deben obedecerlos, deben honrarlos, como dice el mandamiento, que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se hagan sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa, tiene promesa para que te vaya bien, te largas, tú haces honras a tus padres, obedeces a tus padres, haces lo que es grato delante de tus ojos, y entonces vas a tener esa bendición. Tus días se van a alargar sobre la tierra. Entonces, hermano, y a los padres nos dicen que no irritemos a nuestros hijos, es decir, que no los llevemos a la ira, que no los llevemos a la frustración, a la rebelión, porque entonces hacen como
se frustran y no quieren, creen que la vida es mala y que si sus padres no son justos con ellos, pues entonces se van a sentir deprimidos porque van a decir, pues si los padres no hacen lo que es justo, pues menos los impíos, menos extraños. Y también nos dice a los siervos, dice: siervos, obedeced todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Es decir, que cuando tú tienes que estar trabajando, sirviendo a otra persona, pues debes hacerlo así, con esa alegría, con esa fidelidad y con esa limpieza de cumplir con lo que es tu obligación. Y no solamente eso, hacer lo que es grato delante de Dios. Y a Dios que le agrada, pues que los hombres sean fieles, que los hombres sean honestos, que sean justos. Entonces hay que servir a nuestros amos carnales como al Señor, con corazón sencillo. Dice: y nada hagáis por ganancias honestas, por pleito, por rencilla, sino todo con sencillez, ¿sí? Entendiendo que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, y de Él vamos a recibir la herencia y la compensación, porque a Cristo es a quien servimos. Así que le digo nuevamente, la palabra de Dios tiene ese doble propósito. Por eso dice que tiene promesa para esta vida y para la vida venidera, para la vida eterna. Así que en esta noche yo le invito a que lea la palabra de Dios, que así como le comenté y le repetí el texto de Job 23:21, que dice: amístate ahora con Él y por Él te vendrá bien. Entonces ahí tome la ley, la manera de entender y comprender que es bueno reconciliarse con Dios, que es bueno servir al Señor, que es bueno estar bajo su yugo, es a través de la palabra de Dios. Y si toma ahora la ley de su boca, ponla en tu corazón. Si te tornares omnipotente, serás edificado. Ahuyentarás de tu vida la aflicción. Entonces, hermano, que esta noche que el Señor le bendiga, y le digo nuevamente, el libro de esta ley, dice: no se apartará de tu lado, sino que meditarás en él de día y de noche para hacer todo lo que en él está escrito. Será que por hacer esto todo te saldrá bien, serás prosperado. Hermoso, que Dios ha dado una guía y que no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado desamparados, y que hoy tenemos el privilegio, el beneficio y la bendición de poder contar con ese libro en nuestros hogares, tenerlo como un tesoro personal. Así que valore esa palabra que tanta sangre ha costado, valore esa palabra que ha sido transmitida a través de los siglos, a través de las edades, y que Dios ha permitido que hoy nosotros tengamos cercano a nosotros. Así que en esta noche, amigo, que el Señor lo bendiga, que el Señor le guarde, y aquí lo esperamos la próxima semana, Dios mediante, con ese mismo propósito, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios, con la confianza y la certeza de que un día estaremos juntos en la presencia de Dios, para alabar y bendecir su nombre y para convivir, compartir todo ese amor, toda esa grandeza que Dios ha tenido con nosotros, al prepararnos un lugar, a prepararnos una morada, y a prepararnos al darnos una ciudadanía en un lugar donde jamás habrá muerte y donde jamás tendremos que despedirnos. Así que en esta noche, que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde y que haga resplandecer su rostro sobre usted.